Un saludo cordial para todos. Vamos a continuar con la demostración de las propiedades de los logaritmos. En el video anterior se había demostrado que no existe logaritmo cuando la base es un número negativo, es decir, menor que 0. Pero no basta con que la base sea un número positivo, sino que no va a existir el logaritmo con base igual a 1. Vamos a la demostración. Para ello vamos a dar los siguientes ejemplos. Vamos a suponer que tenemos que logaritmo en base 1, queremos calcular el logaritmo en base 1 de 4. Como no sabemos cuál es, y recordemos siempre que los logaritmos son los exponentes a la cual hay que elevar esta base para que me dé este número que en definitiva se le denomina argumento. Si aplicamos la definición de logaritmos, entonces aquí me quedaría si y solo si esta base del logaritmo va a ser la base de la potencia, el logaritmo va a ser el exponente y esto tiene que ser igual a 4. La pregunta es, ¿existirá algún número de los reales que sirva como exponente de tal manera que resolviendo esta potencia me dé 4? Podemos ir probando. Si por ejemplo x vale 1, si x vale 1, eso implicaría por ejemplo que 1 elevado a la 1 será igual a 4. Esto implica que 1 elevado a la 1 es 1 y 1 es diferente de 4. Probemos con, por ejemplo, un número negativo. Si yo tengo, por ejemplo, x igual a menos 2, lo sustituimos acá, sería 1 elevado a la menos 2 será igual a 4. Entonces, cuando tenemos una potencia con exponente negativo, simplemente convertimos este exponente a positivo y eso lo logramos haciendo una fracción cuyo numerador es la unidad y esta potencia la colocamos en el denominador con exponente positivo. Entonces esto será igual a 4. Entonces esto implicaría que 1, obviamente 1 al cuadrado es 1, será igual a 4. Obviamente 1 entre 1 es 1 y 1 es distinto de 4. No importa qué número escojamos acá como exponente, siempre por propiedades de la potenciación, cualquier exponente que coloquemos aquí por el hecho de tener base 1, esto siempre va a dar la unidad. Por lo tanto, esto se convierte en el caso de que hablemos de funciones, va a ser una constante que va a pasar por el número 1. Veamos cómo quedaría. Si consideramos esto como una función exponencial, pues entonces tendríamos que f de x sería igual a 1 elevado a la x con esa base 1. No importa el valor que yo le dé a x, siempre le va a corresponder como imagen el número 1. Si x toma el valor 1, entonces daría 1. Si toma el valor 2, sería 1 al cuadrado, es 1. Si toma el valor 3, seguiría siendo 1. De tal manera que esto se comporta como una recta, que es una función constante. Recordemos que la función exponencial tiene la siguiente. Aquí tenemos la función, la gráfica de la función exponencial. En este caso, cuando la base es mayor que 1. Y observemos que si tiene como base el número 1, pues nos da una constante, es decir, una recta que es paralela al eje de las abscisas. Mientras que esto que está acá le corresponde a la función exponencial. De tal manera que no existe un x perteneciente a los números reales tal que 1 elevado a la x sea igual a 4. Por lo tanto, el logaritmo, cualquier número, no puede tener como base el número
1. La tercera propiedad nos indica que no existe el logaritmo de un número negativo. Es decir, no existe el logaritmo en base a de y si y es menor que 0. Es un número negativo. Aquí ya estamos seguros que esta base es la base del logaritmo es un número positivo y diferente de 1. Esto es muy importante a la hora de resolver ecuaciones logarítmicas. Veamos unos ejemplos. Si nos mandasen a calcular el logaritmo en base 2 de menos 8, veamos lo que ocurre acá. En este caso, menos 8 es un número negativo, es decir, este número, el argumento es negativo. Si yo aplico la definición propia del logaritmo, pues entonces esto va a ser igual, que ese logaritmo va a ser el exponente de 2 y esto tendría que ser igual a menos 8. Aquí no existe ningún número que utilicemos como exponente en esta potencia, de tal manera que me dé menos 8. Cualquier número que tomemos acá siempre nos va a arrojar es un número positivo. Veamos los ejemplos. Por ejemplo, si x es igual a 2, obviamente aquí sería 2 al cuadrado es 4. Y 4 es distinto de menos 8. Si tomo, por ejemplo, x igual a menos 2, entonces esto va a ser que 2 elevado a la menos 2, que en realidad esto es una potencia con exponente un entero, esto se transforma en 1 sobre 2 al cuadrado, es decir, cambia de signo acá, esto sería un cuarto, y un cuarto es distinto de menos 8. No hay posibilidad de conseguir un número acá de tal manera que consigamos esta igualdad, es decir, a menos 8. Otro aspecto de importancia tiene que ver con la definición propia de la función logarítmica. Por ejemplo, si tenemos que logaritmo en base a de y va a ser igual a x, aplicamos la definición acá, tendríamos a la x igual a y. Y este y, que en realidad se transforma en f de x, es decir, la función exponencial. Entonces tendríamos acá. Recordemos siempre que la función exponencial tiene su función inversa, que es la función logarítmica. Es decir, para que ésta exista, pues tiene que existir la función exponencial. Es decir, estas dos, esta es la función exponencial y esta es la función logarítmica. Si yo digo que ese y, este y que está acá, es una cantidad negativa, pues obviamente f de x tendría que ser un número negativo. Y eso resulta imposible porque cualquier valor acá siempre me va a arrojar una cantidad positiva. ¿Por qué? Porque la función exponencial, la base siempre es positiva. No importa el valor de x que tomemos acá, siempre va a ser positivo. Por lo tanto, f de x no va a ser nunca negativa. Este valor de y aquí. Por lo tanto, no existe el logaritmo en base a de y si y es un número negativo. Propiedad número 4. No existe el logaritmo de 0. No existe el logaritmo en base a de 0. Aquí ya estamos seguros que la base pues, es un número positivo y diferente de 1. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo tengo logaritmo en base a de un número cualquiera, esto sería igual a x. X es el logaritmo, de tal manera que si aplicamos la definición, nos quedaría si y solo si a la x es igual a y. Y ya vimos que y es el equivalente, o es f de x igual a x, la función
exponencial. De tal manera que si graficamos esta función exponencial, vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos la gráfica de la función exponencial. Recordemos siempre que lo que ocurre acá en la función exponencial, pues ocurre en la función logarítmica que va por acá. ¿Qué pasa en esta función exponencial? Si yo le doy valores cada vez más pequeños, esto realmente tiende hacia el menos infinito, es decir, por acá estaría menos infinito. Y si yo le doy valores cada vez más grandes, pues esto tiende hacia el más infinito. Y recordemos siempre que esta gráfica no va a cortar el eje de las x. Por lo tanto, este y que está acá tiene que ser distinto de 0, porque justamente en el eje de la abscisa es cuando y vale 0. Veamos también un ejemplo numérico. Si tenemos, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 0, quisiéramos averiguar cuánto vale, pues simplemente aplicamos la definición, es decir, 2 elevado a la x será igual a 0 que está acá, y vemos que eso es imposible. Podemos ir probando con cualquier número real acá y esto no nos va a dar nunca ceros. Por mucho que escojamos aquí números muy grandes o muy pequeños, no vamos a llegar a esta igualdad. Por lo tanto, no existe el logaritmo en cualquier base del número 0.